Peregrinos de Cristo presenta Hermanos en Cristo, respondiendo al llamado, historias que transforman. Bienvenidos. Cordial saludo, mi querida comunidad Peregrinos de Cristo. Nos volvemos a encontrar en esta sesión Hermanos en Cristo. El día de hoy, como pueden observar, me encuentro en la grata compañía del señor Carlos Martínez Azapuerta. Hoy no nos va a estar dando formación de la Sagrada Escritura. Hoy él nos viene a compartir su vida, su testimonio, su caminar, su proceso. Y primeramente quiero agradecerte, Carlos, por decirle sí a este espacio, a Peregrinos de Cristo, y bueno, hoy a Hermanos en Cristo. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniela. No tienes nada que agradecer. Yo sigo valorando mucho esta iniciativa surgida de una laica como tú, una laica comprometida y con deseos de trabajar en la construcción del reino. De manera que no tienes nada que agradecer, lo hago con mucho gusto. Para mí es un gusto estar con todos ustedes. Un saludo para ti y también para los peregrinos de Cristo. Gracias, Carlos. Vamos entonces a iniciar con la inspiración y la fortaleza y la bendición del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ilumínanos y santifícanos. Amén. Bueno, Carlos, vamos a conversar hoy. Hoy vamos a dialogar. Hoy vamos a conocer más quién es el señor Carlos Martínez Azapuerta. Vamos a hablar de tu infancia, adolescencia. Hoy vas a quedar un poquito más expuesto a los peregrinos. ¿Cómo se define Carlos Martínez Azapuerta hoy? ¿Cómo me defino? Bueno, sí. Yo quisiera usar tres expresiones para calificarme. La primera, indiscutiblemente, como un perfecto imperfecto, ¿cierto? Un defectuoso perfecto. Naturalmente con grandes anhelos de transformarme. Y a veces no me sale muy bien, en fin. Pero sí, es importante empezar diciendo que estoy aquí al lado tuyo y frente a los peregrinos, no porque sea un faro luminoso de sabiduría o de santidad, sino más que todo porque soy un perfecto imperfecto con deseos con anhelos, grandes anhelos de transformarme. En segundo lugar, diría que soy también, he sido siempre, un terco, rebelde y soñador. Terco, rebelde y soñador, con una extraña tendencia a verlo todo distinto. Siempre en mi vida he tenido una mirada particular de las cosas, nunca de la forma como la miran las mayorías. Sí. Eso me ha generado más dificultades que satisfacciones, pero ha sido una característica mía. Y por último, debo decir que en materia espiritual, dentro de todo este ejercicio y dinámica de la evangelización y del seguimiento de Cristo y de la construcción del reino, me defino como un embelesado gomoso. Embelesado por Jesús de Nazaret, por su imagen, su persona, su mensaje, su testimonio, su evangelio. Y gomoso por conocerlo, ¿cierto? No tengo ni una formación especial, más allá de cursos, diplomados y cosas, pues no, sin grados académicos, pero sí soy un gomoso por cada día querer conocer un poquito más de ese ser extraordinario que es Jesús de Nazaret. Así creo que me defino yo. Qué bonito, Carlos. ¿Y cómo te definirías en la infancia y en la adolescencia? Bueno, ya está un poquito lejos y aún ya la memoria. No, tampoco. Bueno, empecemos diciendo que en la infancia, pues como un niño hogareño, obediente y dócil. Creo que como debimos ser la mayoría de los niños que estuvimos bajo la observación de unos padres muy comprometidos y de unos padres muy pendientes, de unos padres que nunca soltaron el timón, ¿cierto? Sí. Entonces, cualquier brote, por ejemplo, de mis indisciplinas o de mis
arrebatos de rebeldía o en fin, eran fácilmente y rápidamente neutralizados y exitosamente neutralizados. Sí. Pero siempre con la mano dócil de unos padres que, como te digo, nunca soltaron la mano del timón y que siempre estuvieron presentes y pendientes. Claro. En la adolescencia sí empezaron a complicarse las cosas. Naturalmente empezó a surgir un poco más ese espíritu rebelde del que te hablé hace un momento, y entonces empezaron a brotar, pero es que la palabra adecuada es rebeldía, pero no es una rebeldía entendida desde el punto de vista de la indisciplina, de la oposición o de la violencia o una indisciplina agresiva. No, es simplemente que yo necesitaba muchas más respuestas que el común de la gente, necesitaba que las cosas se me explicaran mucho más. Naturalmente en esa época de la adolescencia la irreverencia, y quizás yo fui más irreverente que la mayoría. Como te dije hace un momento, todo lo veía distinto. Tengo esa, no sé si es una tendencia o es una manía, pero todo en la vida siempre suelo tener una opinión muy distinta de cualquier cosa, de cualquier evento o circunstancia, muy distinta a la que tienen la mayoría. Entonces esa es la rebeldía a la que me refiero. Por ejemplo, no soy fácil de influenciar, justamente porque necesito muchas respuestas para todo. Entonces esa era la rebeldía. Esa sí se empezó a manifestar ya con mucha más fuerza en la adolescencia, como es normal, ¿cierto? Referente a algo en específico, Carlos, temas, la fe, la visión de la política, algunos de esos temas, o algo más específico. Claro, no, por supuesto que en materia de fe, el conflicto empezó a ser tremendo. O sea, Dios y yo empezamos a tener problemas, pero bien serios. Nos manteníamos agarrados desde mi adolescencia y hasta ya avanzado en años. Todos los cuestionamientos, pero mira, particularmente o especialmente no eran contra Dios. O sea, mi memorial de agravios, mis quejas y mis reproches no eran directamente contra Dios. Podría decir que Dios hasta me caía lo más de bien, pero lo que sí tenía era una cantidad de reproches contra su iglesia, especialmente, y ahora que mencionas el tema político, en cuanto tiene que ver con el compromiso de la iglesia con las desigualdades sociales. Eso a mí, yo siempre he reconocido, y de hecho es una realidad, que la iglesia católica, hablo de la iglesia católica, es la institución más presente en la asistencia de las necesidades sociales de la humanidad. Si hay una institución que sea la primera en llegar, la primera en decir presente, la primera en participar, en acompañar y en aportar para la solución de los problemas sociales de la humanidad, desde la asistencia, desde el asistencialismo, es la Iglesia Católica. No la superan ni siquiera no la superan los estados, no la superan entidades privadas, no la superan instituciones sin ánimo de lucro, no la superan la Cruz Roja, las defensas civiles, nada. En eso la iglesia es insuperable. Pero siempre he reprochado que la iglesia no denuncia como debería ser, con la fuerza y con la constancia con que se deberían denunciar las causas que generan todos esos problemas sociales. Claro. Sí. Atendemos con mucha presencia, rapidez y eficacia el asistencialismo, el llevar la solución inmediata, el bocadito de comida al hambriento, el agua al sediento y el vestido al desnudo, pero no somos tan eficaces cuando se trata de preguntarnos por qué tiene hambre, por qué está desnudo. Entonces, y en ello te consideras un rebelde, o sea, como vino... Sí, esa rebeldía ha marcado mucho mi vida espiritual. Vale. Y mis grandes agarrones con Dios. Como te dije hace un momento,
desde mi adolescencia, Dios y yo estuvimos por Estuvimos. muchos años agarrados. Sí, Bueno, digo yo convencido de que estábamos agarrados. Dios sí. seguramente ni se enteraba o ni me pararía bolas. Tal vez sí me paraba bolas porque cuando me respondió con contundencia, Uy, ¿cierto? bueno. Me respondió con detalles y con contundencia. Pero sí fue una relación muy conflictiva la que tuve con Dios desde esa perspectiva espiritual de mi vida. Bueno, entonces, digamos que ya me contestaste la siguiente y era cómo fueron entonces, cómo fueron esas primeras experiencias de fe. ¿Quiénes fueron tus primeros referentes, Carlos, en la fe? Bueno, no, mis bases de fe indiscutiblemente fueron mis padres, o sea, mi cuna. Uh-huh. Tuve la fortuna de nacer en una cuna muy bien conformada y en una cuna muy creyente desde el punto de vista espiritual. Unos grandes cristianos fueron mis dos padres y practicantes, no solamente convencidos, sino practicantes. Qué bueno. Y ellos me transmitieron, eran intachables e insuperables. Creo que eso lo podemos decir todos de nuestros padres cuando estamos tan enamorados de ellos. Dentro de todas esas cualidades que tuvieron esa de transmitirme la fe, la transmisión de la fe, que después naturalmente esa semilla como que se embolata mucho y como que no brota con la rapidez que se quisiera, Claro. pero ahí estaba. Claro. O sea, yo podría decir que la experiencia espiritual que estoy viviendo hoy Uh-huh. se debe a la semilla que ellos sembraron, abonaron y regaron Claro. en la cuna, desde la cuna. ¿Tienes más hermanos, Carlos? Sí, en mi casa fuimos dos hermanos. Uh-huh. Mi hermano José Darío es menor que yo soy el primogénito. Él es 4 años menor que yo. Claro. Lo veo muy poco últimamente porque vive ya un poco lejos en apartado. Sí. Ojalá le llegara esta bueno, YouTube grabación. Llega a todo sitio. y le mando un fuerte abrazo a mi hermanito, claro. Claro que sí. Bueno, Carlos, entonces resumes una infancia muy normal, muy, como dices, muy hogareña, muy en casa, muy con tus padres, tu familia, muy tranquila. Ya luego me hablas o nos hablas que surgen estos conflictos, entonces esa relación con Dios ya la describes como muy conflictiva, o más bien tú en cuanto a la visión de cómo se manejaba o cómo se maneja, bueno, creo que o sigue la postura aún, o bueno. Las quejas siguen, sí, las quejas siguen, pero en el proceso de conversión me imagino que me vas a preguntar un poco más adelante al respecto. Voy a ir encontrando un camino, o no, lo voy a ir encontrando, no, eso es muy presumido. Sí. El Señor me lo va a ir mostrando, Él me va a ir conduciendo por el camino en el cual termino siendo consciente de que los problemas existen, pero los problemas no son ni para criticarlos, ni para dar la espalda. Los problemas son para venir a enfrentarlos, a conocerlos y a enfrentarlos. Claro. Entonces, esa es parte de mi misión aquí dentro de la iglesia. Sí. Bien, Carlos, entonces vamos a pasar a este segundo bloque. Ya vamos a ver ese momento crítico, no sé, bueno, ese momento de encuentro, ¿cierto? De encuentro. ¿Has experimentado algún tipo de muerte o renacimiento simbólico durante tu proceso de conversión? ¿Cómo describirías esa experiencia? Sí, claro, y no solamente he experimentado o experimenté ese momento de muerte, sino que no fue simbólico, ¿cierto? Esos momentos son vividos, vividos. Sí. Esos momentos de muerte y de resurrección y de reencuentro, de renacimiento. Sí, son más que simbólicos, son muy reales. Pues mira, trataré de ser lo más breve posible tranquilo, esto es tu espacio, hoy tú eres el homenajeado. Sí. Yo no sé cuánto tiempo, yo calculo por ahí entre 23, 24, 25 años estuve alejado de la iglesia. No me alejé de Dios porque es que uno no se puede alejar de aquel con quien pelea. Yo creo que uno más fácil se puede alejar de aquellos con los que se lleva bien. Sí, pero uno con el que se mantiene peleando, lo mantiene más. ese está al pie. Ahí, está ahí. Fijo.
Pero sí me alejé de la iglesia, me alejé de los sacramentos, no volví a practicar, no volví a la Eucaristía, Claro. no volví a confesarme. De hecho, hubo algunos inconvenientes durante mi proceso de la confirmación Ujú. por dificultades que hubo para la llegada de mi padrino, que ya lo tenía elegido, pero no era vivía en un lugar lejano. Claro. Entonces hubo dificultades para que llegara y en ese momento yo empecé a tener mis vacíos espirituales. Y entonces mi confirmación quedó aplazada, ¿cierto? Ah, Yo finalmente nunca me confirmé hasta ya muy avanzado en claro. edad. Ujú. Como te digo, yo no recuerdo exactamente con exactitud cuántos años estuve alejado. Podríamos hablar de unos 23, 25 años. Lleno de quejas, de reclamos, de reproches, como te decía hace un momento. Sin embargo, yo nunca le puse un nombre a mi, como a mi comportamiento, no supe, no sabía cómo llamar a esa razón que me mantenía lejos de la iglesia. Cuando alguien me preguntaba, pues yo simplemente le respondía con un cuento larguísimo, por esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, pero yo no sabía decir exactamente cómo se llamaba eso. Claro. Pasaron muchos años y un día, ya más bien algo reciente, leyendo un artículo de prensa en un medio digital que se llama Religión Digital, en un formato digital, leí una entrevista del padre Francisco de Rux, una entrevista que le hacía Religión Digital al padre Francisco de Rux, en aquellos momentos en los cuales estaba surgiendo, estaban en el proceso de paz y la firma del proceso de paz y toda esta comisión del esclarecimiento de la verdad, la no repetición, que era presidida por el padre de Rux. Y entonces yo leyendo ese artículo empecé a encontrar que el padre de Rux describía de manera perfecta, literal, todo lo que yo sentía. Todo eso, todas esas quejas y esos reproches que yo sentía y que estaba sintiendo desde hacía tantos años, el padre de Rux los había descrito de una manera que yo creía, sería que yo hablé con el padre de Rux, porque es que está diciendo exactamente lo que yo siento. Incluso lo tengo aquí a la mano para Sí, leérselos. sí. Decía el padre de Rux en uno de los apartes de su entrevista: quiero decirles que en América Latina está creciendo el ateísmo. No un ateísmo militante, pero sí el ateísmo de la decepción completa de nuestra religión por causa de la desigualdad profunda. 4 de cada 10 latinoamericanos hoy están excluidos de la mesa, advirtió el sacerdote, de tal forma que, entre comillas, sigue hablando el padre de Rux, si no estamos en la lucha para que la mesa sea para todos, para que podamos rezar el Padre Nuestro, danos hoy a todos y todo nuestro pan de cada día, si el pueblo no nos ve en esa causa, por favor, no hablemos del Dios de nuestro Señor Jesucristo, puesto que nadie va a entender de qué estamos hablando. No lo hagamos porque confundimos a la gente. Si no estamos del lado de los pobres, de los excluidos, de los negros, de los indígenas, de las mujeres del pueblo, mejor hacer silencio. Eso decía el padre de Rux en ese artículo. A mí me impactó tremendamente ver cómo el padre de Rux, en unos pocos renglones, resumió todas las quejas que yo tenía contra la iglesia y cómo le puso un nombre, ¿cierto? Porque al principio del artículo el padre decía el ateísmo de la decepción completa. O sea, ya el padre tenía un nombre para eso que estaba sintiendo yo y que, por lo que dice el padre de Rux en el artículo, no era yo el único que lo estaba sintiendo, sino que había una gran decepción masiva en el pueblo de Dios con respecto de cómo sus pastores eran indiferentes o por lo menos tímidos al enfrentar y al atender estas problemáticas sociales. Entonces, como les digo, no recuerdo este artículo del padre de Rux, seguramente es por allá como del año
en qué año estuvo el tema de la paz como en boga. Yo diría que por el año 2020, 2021 aproximadamente. En todo caso, el padre de Rux me dio el nombre exacto para ese fenómeno, para ese sentimiento que yo tenía. Y resulta que no sé exactamente cuándo, esto fue mucho antes, yo había empezado a sentir un extraño jalón, de un momento a otro, sin yo explicarme por qué, sin una razón real ni aparente. Yo un día empecé a sentir enormes deseos de acercarme espiritualmente a las cosas de la iglesia. No entiendo por qué todavía hoy, bueno, ya hoy tengo algunas razones, pero en aquel momento estaba totalmente perdido. Lo cierto del caso es que yo empecé a ir a misa. Después de muchos años. Sí, yo llevaba muchos años lejos de la misa. Naturalmente no podía comulgar y no me podía confesar en ese momento porque yo tenía una relación de unión libre en ese momento con la mujer que hoy es mi esposa sacramental. Pero en ese momento teníamos una relación de unión libre, entonces ni siquiera podía confesarme. Claro. Pero empecé a acercarme a la iglesia, empecé a sentir ese deseo de ir a misa, de rezar el rosario. A mí se me había olvidado rezar el rosario. Y entonces hubo una anécdota muy bonita en una ocasión, porque yo vivía en Medellín, mi mamá seguía viviendo aquí en Bolívar, pero yo todos los días hablaba telefónicamente con ella. Teníamos largas conversaciones diariamente. Y un día en esa conversación le pregunté dos cosas. La primera, mamá, ¿cómo hago para saber si una Biblia es católica o no? Yo ni siquiera tenía idea de cómo se podía saber eso. Y la segunda, ¿cómo se reza el rosario? Pues eso fue como una especie de cataclismo en mi mamá porque ella ni siquiera se lo esperaba, claro, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ya ella hasta una Biblia me regaló. No se me olvida nunca que la Biblia la compró el padre Uriel Ospina, que fue párroco de aquí de la comunidad de la Ermita. Sí. Por boca de él, después supe la gran alegría que le dio a mi mamá el hecho de que yo le hubiera hecho esas dos preguntas. También después supe, y por eso hoy sí sé por qué tuve este acercamiento. Tiempo después, hablando con la hermana Edilma, una religiosa de aquí de las concepcionistas, de nuestras concepcionistas, me dijo que yo era el objeto principal de las oraciones de mi mamá. O sea, que las oraciones de mi mamá, el principal objetivo y la principal petición, la principal súplica que tenían era que yo regresara. Hermoso. Entonces, con toda seguridad, esa fue la razón por la cual yo empecé a sentir ese inexplicable deseo de aproximarme a las cosas de Dios. Sí. En fin, en todo caso, esto continúa así. Y aunque yo sigo, como digo, sigo sintiendo lo mismo que sentía, hoy lo veo desde otra perspectiva. La última vez que yo vi a mi mamá con vida, mi mamá después tuvo problemas de salud y en fin, la última vez que yo la vi con vida estaba hospitalizada en Medellín y nos llamaron de urgencias a mi hermano y a mí para que fuéramos a firmar una autorización para una cirugía urgente. Eso fue como a la 1 o 2 de la mañana, o 3, algo así. Salimos, entonces llegamos allá a la carrera a autorizar la cirugía y alcanzamos a ver que mi mamá la sacaron en una silla de ruedas hacia el quirófano. Y ella desde la silla de ruedas me ve, me sonríe. Mi mamá era una mujer muy sonriente, una persona muy sonriente. Yo en todas las fotos donde veo a mi mamá está sonriendo. Me sonríe y me mira de una manera especial, dirigiendo los ojos hacia arriba, de una manera que yo luego, viendo una imagen de la Virgen en su advocación de la Inmaculada Concepción, de inmediato identifiqué la misma mirada. Esa mirada de la Virgen hacia arriba fue la misma mirada de mi mamá ese día. Ahí me quedó a mí una gran intriga. O sea, me quedó un gran cuestionamiento porque yo sentía en mi corazón que ella, como no podía hablar debido a los procedimientos que les hacen de intubación y demás, ni siquiera podía bolearme la mano ni nada,
por las condiciones en las que iba, simplemente me miró, sonrió y no más. Pero yo sabía que me había dicho algo. Lo que pasa es que yo no podía saber qué. Entonces eso me dejó impactado y me dejó tan marcado que yo despertaba en las noches. A veces en el día me quedaba ensimismado, sencillamente pensando, ¿qué me dijo? ¿Qué me dijo? Yo sabía que me había dicho algo, pero no lograba saber qué. En fin, todo continuó así, en medio de confusión, tristeza, decepción, frustración, rabia con Dios, una cantidad de sentimientos encontrados y desastrosos, ¿cierto? Bueno, hasta el sábado 4 de agosto del año 2012. Ese día marcó mi proceso de conversión. Ese día fue definitivo. Repito, era el sábado 4 de agosto del 2012, 17 días después de que mi mamá había muerto. Ella había muerto el 18 de julio. Este sábado 4 era el día 17 después de su muerte. La misa de ese día era misa dominical. Tú sabes, y los peregrinos saben que desde el mediodía, desde las 3 de la tarde en adelante del sábado, ya se empieza a celebrar la Eucaristía dominical, la del precepto dominical. Entonces realmente era la misa del día 18. Yo estaba asistiendo a la Eucaristía el día 17, pero para escuchar la misa del día 18. Yo ese día, como de costumbre, pues era un sábado, mi jornada laboral los sábados era apenas hasta las 12 del día. Lo habitual era que yo llegaba al apartamento. Mi esposa normalmente en las tardes de los sábados se iba a visitar a una de sus hermanas. Era una rutina muy habitual, muy frecuente. Ella se iba para donde una de sus hermanas, yo a veces iba con ella, otras veces me quedaba descansando o en fin. Eran épocas también en las que consumía mucho licor. También eso marcó también mucho mi juventud. El consumo de licor, cigarrillo, la vida nocturna, la música, la bohemia, todo esto, ¿cierto? En fin, ese sábado transcurría normal. Yo llegué, almorcé, mi esposa se despidió, se fue con de su hermana, yo me quise quedar durmiendo, tirado en la cama, porque la noche anterior había tomado bastante, entonces quería recostarme un rato a descansar. Y efectivamente lo hice y me quedé dormido. Eran las 5 de la tarde cuando desperté sobresaltado. Y desperté sobresaltado porque creí que me había quedado sin misa. Creí que era ya demasiado tarde y que me había quedado sin misa. Apenas miré la hora, me di cuenta que eran las 5, o sea, tenía tiempo más que suficiente para organizarme y prepararme para irme para misa. Pero yo empecé ahí mismo que me levanto, me agarro con Dios, ¿cierto? Estaba solo en el apartamento, de manera que hasta podía hablarle durito. Entonces empecé a hablarle durito y empecé a decirle, ¿y para eso me despiertas? ¿Para qué? Tú es que no te das cuenta, ¿para qué insistes tanto en llevarme a misa? Es que no te das cuenta que tu iglesia y yo somos incompatibles. Que mi pensamiento social, mi pensamiento político, mi pensamiento económico es totalmente incompatible con tu iglesia ultraconservadora y retrógrada. Con tu iglesia que hasta se complace en apoyar a los causantes de todos estos problemas. ¿Para qué insistes en esto? ¿Para qué quieres llevarme allá? ¿Para qué insistes con esto? Mientras tanto yo mecánicamente me iba vistiendo, me iba organizando, mientras alegaba con Dios. Y por último le dije, y para acabar de ajustar me acabas de quitar a mi mamá. Entonces, ¿con qué cara vienes a decirme que me vaya para misa? Estabas muy enojado. Está furioso. Pero muy enojado. Sí. Y lo más aterrador es ese silencio de Dios. Porque no hay nada peor que uno bien bravo y que no le contesten, ¿cierto? Claro. Entonces yo bien bravo y Dios no me contestaba, entonces yo estaba pues peor. Listo, ya me acabé de organizar, me vestí, me peiné, me alisté y salí para misa, pero yo no sabía para dónde arrancar. Sí. Porque cerca del apartamento donde vivíamos en Medellín tenemos 3 templos cerca.
Sí. La iglesia de Sedeco, que era nuestra parroquia, la parroquia a la cual pertenecíamos como jurisdicción, pero también estaba la iglesia del Carmelo, un poco más abajo, hacia Medellín, y también estaba la iglesia que llamábamos del Guayabo, aunque realmente no es la iglesia del Guayabo, así se conoce familiarmente por los vecinos, Sí. pero en realidad es la iglesia María, Madre de la Iglesia. Esa queda en el sector del Guayabo, más arriba de, para los que se logran ubicar en Medellín, más arriba del Centro de la Moda, del Centro Internacional de la Sí. Moda. Como en la base, antes de empezar la subida hacia Calatrava, que es un sector socialmente complicado, ¿cierto? Entonces yo no sabía para dónde arrancar, si para la primera, la segunda o la tercera. Claro. Y de inmediato caí en cuenta que a mi mamá siempre le gustaba visitar los templos más pobres, humildes. Ella siempre le sacó el cuerpo a los lujos, a las ostentaciones, a las comodidades. Entonces decidí, me voy para el templo más humilde de los tres. Y entonces me fui para María, Madre de la Iglesia, que se conoce como el Guayabo, la iglesia del Guayabo. Pues en fin, llegué con tiempo, llegué temprano, hasta alcancé puesto y me senté frente al sagrario, que no está en el centro del altar, sino que está a un ladito del altar. Entonces yo busqué el sagrario y me senté frente al sagrario, no por piedad, yo todavía no había madurado, Claro. Sí. sino porque mi mamá siempre que iba al templo se sentaba frente al sagrario, siempre frente al sagrario. Ahí me senté, recuerdo que me tocó de primero. Esperé a que empezara la misa, sin pensar en nada, sin ninguna oración especial, sin ninguna expectativa especial. Simplemente yo fui mecánicamente allá, Claro. lleno de tristezas, de dolores, de rabias, de todo. En fin, ahí me senté hasta que sonó la campanita y sale una procesión. Pero una procesión impresionantemente o ceremonialmente solemne. Sí. Inclusive me sorprendió mucho porque es que el tramo desde la sacristía hasta el altar yo creo que no superaba los 2 o 3 metros. Y entonces yo sí por dentro me preguntaba, pero ¿por qué hacen una procesión como tan especial para hacer un recorrido tan corto? Pues aquello fue solemnísimo y fue lo primero que me impactó, porque no es como esas salidas casi tediosas que vemos habitualmente del sacerdote del sagrario, de la sacristía al altar, sino que esta tenía una solemnidad especial. Y de pronto lo que más me llamó la atención o lo que más me impactó es que en el centro de la procesión, el sacerdote, un sacerdote con el cabello más largo que el mío en aquella época, le llegaba hasta la mitad de la espalda, el cabello, barbado. O sea, era la figura que nos muestran habitualmente cinematográficamente de un apóstol. En fin, eso fue lo primero que me impactó. Y empieza la ceremonia, empieza la Eucaristía, y entonces empiezan a suceder un montón de cosas. La primera pues fue esa procesión tan impactante. Sí. Todo siguió más o menos normal hasta el momento de la homilía. En el momento de la homilía, el padre, que de hecho yo, todo esto me impactó tanto que incluso tengo escrito todo este proceso de conversión. Qué bonito, Carlos. Sí. Lo tengo escrito y averigüé todos los detalles. Después, con el tiempo, cuando logré ir ordenando mentalmente todo lo que había vivido yo en esa Eucaristía, fui investigando y consultando los detalles. Pues el sacerdote, yo seguía asistiendo mucho a esa iglesia mientras viví allá en Medellín antes de venirme. El sacerdote era el padre Juan Carlos Velázquez Rúa, un hombre muy reconocido en el clero de Medellín, en el clero de la arquidiócesis. En todo caso, empieza la homilía. Él toma un micrófono inalámbrico y empieza a recorrer todo el templo con una lentitud y con una familiaridad, acercándose a la gente, conversándole en la homilía a la gente de frente, mirándolos a los ojos, como si el mensaje fuera para personas específicas. Inclusive en muchas ocasiones se metía por las bancas y se recostaba en el espaldar
del feligrés y muchas veces se les recostaba hasta en el hombro, ¿no es cierto? Entonces todos esos detalles a mí empezaron a impactarme, claro, y a llamarme poderosamente la atención. Pues empieza la homilía del padre Juan Carlos, y en esa homilía pues yo no le había parado muchas bolas a las lecturas. Con toda seguridad era una de esas misas distraídas en las cuales uno nunca... A veces suele estar, pues a veces el cuerpo está, pero la mente y el espíritu no están. No está, es verdad. Pues en fin, empezó la homilía del padre Juan Carlos. ¿Y te llamó la atención algunos o sea, te llamó algo en específico, te llamó la atención? Pues por supuesto. Es que tiene bien documentada la conversión, páginas y páginas. Empieza el padre Juan Carlos, iba diciendo clara y pausadamente cosas sorprendentemente distintas a las que se escuchan habitualmente en las libreteadas, calcadas y sedantes homilías de siempre. Para resumirlo en pocas palabras, el padre Juan Carlos habló de hombres codiciosos que renegaron contra Dios y contra Moisés, que los habían liberado del Egipto opresor, y ellos añoraban los privilegios que el dominante faraón les daba en Egipto. Yo, como les digo, seguramente no había prestado mucha atención a las lecturas de ese día. Seguramente yo era un pésimo asistente a misa en esa época. Después, cuando consulté y detenidamente leí las lecturas de ese domingo, que recuerden que eran lecturas del domingo, la lectura era del libro del Éxodo 16, del 2 al 4 y del 12 al 15. Una lectura tremendamente cercana a todos esos reproches y quejas que yo tenía, que yo le había planteado a Dios hacía media hora en el apartamento, claro, mientras me iba organizando. Habló además de revestirnos de la justicia y de la verdad de Dios, o sea, de practicar la justicia que Dios quiere instaurar en el mundo, donde nadie dañe a nadie para ser o para tener más que nadie, que es lo que dice la segunda lectura. Efesios 4, 17 y del 20 al 24, la lectura para ese día. Y por último dijo que lo que tenemos que hacer para realizar la obra de Dios, que es creer en Jesús, ser como Él y hacer lo mismo que hace Él, que es el evangelio de ese día, Juan 6, 24 al 35. Wow. Entonces miren cómo iban sumándose y sumándose. ¿Te respondió clarito? Sí. Yo creía que él no contestaba y empezó a responder de una manera impresionante. Yo en ese momento ya me sentía aturdido. Ya dentro de mi cabeza empezaban a dar vueltas y vueltas todas esas escenas y yo no lograba como ubicarlas bien, no lograba ni entenderlas ni ubicarlas bien. Estaba muy, muy, muy aturdido. Todas esas ideas se chocaban unas contra otras. Sí. Yo sencillamente sentía como que estaba siendo movido por algo, como que yo no estaba ahí, sino que algo me tenía presente ahí. Pues yo creí que ya no podía seguir nada más y llegó el momento de la consagración. Claro. Lo más impactante en ese momento de la consagración, uno yendo, pues acostumbrado a ir a misa en la infancia y recordaba las misas de la infancia, y desde hacía poco, como ya les dije, pues yo venía sintiendo este jalón hacia las cosas de Dios. Entonces ya llevaba algún tiempo yendo a misa, seguramente sin mucha profundidad, pero asistiendo a misa por lo menos. Y entonces lo primero que me impacta es la tremenda solemnidad de ese momento que le imprimía seguramente la presidencia del padre Juan Carlos. Entonces lo primero es que se apagaron por completo las luces del templo. El silencio casi se podía cortar. O sea, era absoluto. Yo creía que el mundo se había paralizado. Y la única luz que había prendida era una luz que ya tenían calculada, claro, para que se dirigiera sobre la hostia. O sea, eso le daba una solemnidad impresionante a ese momento. Y lo especialmente prolongado de esa consagración. La forma como el padre Juan Carlos transmitía la grandeza de ese momento.
dedicándole además un tiempo, o sea, el padre no tenía ni 5 de afán, no tenía ni 5 de afán. Todo fue extenso, lento, detallado en esa Eucaristía. Bueno, todo eso seguía sumándose y sumándose en mi mente. Y luego de eso, pues ya yo sí dije, no, ya no hay nada más. Ya después de esto no puede seguir nada más. Y mi aturdimiento aumentaba y aumentaba y aumentaba. Cuando ya empezó la distribución de la Eucaristía, entonces naturalmente pues yo no podía comulgar. Claro. Yo no estaba en estado de gracia ni podía estarlo por mi relación irregular con mi pareja. Simplemente me senté y empecé a observar, solamente observaba. Cuando el padre Juan Carlos baja del altar, lo primero que hace antes de empezar a distribuir la Eucaristía es pedirle a los comulgantes que retrocedieran un poquito para él bajarse. O sea, se bajó de un punto donde estuviera por encima de sus hermanos y se puso al nivel de sus hermanos. Eso me pareció muy bonito y muy significativo. Total. Justo lo que yo me quejaba. Sí. ¿Por qué la iglesia no se pone allá abajo al nivel de todo, donde están los pobres, donde están los excluidos, donde están aquellos que vamos relegando? Y el padre Juan Carlos eso fue lo primero que hizo, y no era un hombre de alta estatura. Yo, que tampoco soy de alta estatura, soy más alto que él. Claro. Entonces soy un hombre bajito que además en muchas ocasiones tenía que levantar la mano para darle la comunión a algunos de los feligreses que sí son altos. Y ofrecía la hostia con una solemnidad y con una parsimonia que, repito, el padre no tenía ni 5 de afán para celebrar esa Eucaristía. Bueno, ya hasta ahí sí dije yo, no, ya de aquí para adelante no podía haber nada más, Yo estaba confundido, enredado, no sabía ni qué pensar, yo no lograba... yo en algún momento llegué a pensar, alguien va a salir y me va a decir que estamos en cámara escondida, ¿cierto? Yo llegué a pensar que eso no podía ser cierto, lo que estaba sucediendo ahí en ese momento. Pues, ¿cómo les parece que todavía faltaba más? Llega el momento de los avisos parroquiales. Dije, pues avisos parroquiales, nos irán a decir que hay una reunión de catequistas o una reunión de... ¿Cierto? Nada. Lo primero que hace era época, recuerden que estamos en agosto, ¿cierto? Era el 4 de agosto. Invitarnos a un concierto en las fiestas de las flores, porque era temporada de Feria de Flores, invitarnos a un concierto de un grupo se llama el Grupo Suramérica, que es un grupo de música rebelde, de canción social, que en sus canciones protesta contra muchas situaciones sociales que se viven en muchas partes. Entonces y lo hizo de una manera muy familiar, o sea, como quien invita a que vean a mis amigos, o sea, era amigo cercano de esa gente del Grupo Suramérica, e invitó al concierto que se iba a realizar durante la Feria de las Flores. Sí. O sea, no, pero es que aquí ¿qué más va a pasar? O sea, todo en esa misa, todo en esa Eucaristía fue planeado especialmente para mí. O sea, yo no sé para qué Dios llevó a toda la demás gente ese día a la misa, si era una misa especialmente para mí, especialmente para mí, a mi medida. Sí. El padre Juan Carlos después, naturalmente, terminó la Eucaristía, dio la bendición, se despidió de sus vecinos, y el afecto de la comunidad hacia el padre era notorio. Salió del altar en una procesión exactamente igual de solemne a la de entrada. Sí. Salió del altar, 2 o 3 metros lo separaban de la sacristía, entró a la sacristía. Lo primero que me llamó la atención fue la cantidad de gente que se agolpó en la puerta de la sacristía. Nada raro que a saludarlo o simplemente a decirle cualquier cosa sin importancia, porque entraban y salían de inmediato, todo el mundo seguramente lo quería saludar. Sí. El afecto de la comunidad por él era enorme. Yo me senté en el mismo sitio donde estuve toda la misa, al frente del sagrario, y a mí me daban vueltas y vueltas todas esas escenas de esa misa, todas las escenas que se acumularon durante esa misa.
me daban vueltas en la cabeza, yo no lograba ubicarlas, yo ni siquiera sabía qué era lo que había pasado, yo no sabía qué era lo que estaba pasando en ese momento. Todas esas escenas circulaban en desorden, sin poderlas ubicar y sin poderlas entender, hasta que de pronto, en algún momento, sentí la respuesta, escuché claramente, seguramente nadie más las escuchó. Bueno, ya el templo estaba completamente vacío y completamente oscuro. Lo único que permanecía prendida era la luz del sagrario, una pequeña lucecita roja que tenía el sagrario. De resto, todo estaba solo, en silencio. Las puertas del templo, que era un templo como de 5 o 6 puertas, estaban todas cerradas, excepto una, la central, que estaba entreabierta. Y estaba parada ahí en la puerta, muy pacientemente, sin ni siquiera mirar hacia atrás ni nada, la sacristana, una señora de avanzada edad, que era la sacristana de allá del templo. Cuando yo siento dos respuestas, claramente, eso seguramente no lo oyó nadie más, porque esos son gritos que se sienten internamente. Dentro, sí. Dos respuestas con toda nitidez, con toda claridad. La primera: vuelve a casa con todo tu equipaje. Con todo tu equipaje. O sea, jamás me pidió el Señor que regresara, pero que para regresar tenía que cambiar de modo de ser, tenía que cambiar de modo de pensar. Ni siquiera me dijo que tenía que confesarme, ni que tenía que volver a comulgar, ni que tenía que casarme, ni nada por el estilo. Me dijo: vuelve a casa con todo tu equipaje, sin abandonar absolutamente nada. Y la segunda, pero eso retumbó dentro de mí: lo que dijo tu mamá aquella noche, la última noche que la viste con vida, fue: en el cielo te espero. Wow. Desde ese momento yo nunca volví a atormentarme pensando en eso. Qué fuerte. Nunca más volví a despertarme sobresaltado en la noche pensando con esa imagen de mi mamá en la cabeza y tratando de descubrir qué era lo que me había dicho. Desde ese momento lo supe con una tranquilidad. Total. Ya plenamente, sí, total. Y bueno, y la otra respuesta: vuelve a casa con todo tu equipaje. Por eso estoy aquí sentado contigo hoy y frente a los peregrinos de Cristo. Porque he decidido no, he querido escuchar ese llamado. Sí. De regresar a casa. Casa es esta, es la iglesia, es su iglesia. Con todos los defectos que pueda tener, sí. Claro, es que la iglesia la conformamos seres humanos. Sí. La primera pregunta que me hiciste: ¿cómo me defino? ¿Cuál fue mi primera respuesta? Como un perfecto imperfecto. O sea, además, ¿qué autoridad tengo yo para calificar o para evaluar a la iglesia si yo mismo soy un mar de defectos? Entonces, aquí estoy de regreso con todo mi equipaje, con 2 o 3 cositas positivas y un montón de problemas también que tengo que resolver, pero aquí estoy tratando de ser instrumento de Dios para la construcción de ese reino de Dios, del reino de justicia, donde quepamos todos, donde quepan los pobres, donde dejen de ser pobres, donde quepan los negros, pero amando a los negros, no porque hay pobrecitos, claro. Donde quepan los indios, pero no como los tratamos aquí en Bolívar, ¿no? Donde los tratemos como hermanos, donde quepan las mujeres como tú, mira que estás liderando un proceso evangelizador bien bonito, donde quepamos todos. Carlos, tremendo el testimonio que nos compartes. Yo casi no lo creo, entonces mira que además ya saben que tengo una cita en el cielo. Qué belleza. Qué belleza. Casi también se me aguaron los ojos, es que no se ve ahí. Pues. Y no tengo intenciones de faltar a esa cita. Dios mío, vamos a llorar juntos aquí. ¿Quién es para ti ahora Jesucristo? ¿Quién es para mí Jesucristo? Yo creo que la mejor manera de definirlo es con una palabra, pero no uno de esos lugares comunes que ya la teología tiene tan elaborados y tan desarrollados, ¿cierto?
porque es que decir Hijo de Dios, decir Salvador, decir Redentor, ya son lugares comunes. Llamémoslo el propósito. Jesucristo es el propósito. Si nosotros no tratamos de ser como Jesucristo, o sea, de ser otro Jesucristo, entonces no hemos entendido muy bien de qué se trata. Porque Él no vino solamente a guiarnos, a darnos unas instrucciones como si fuera un director técnico de un equipo deportivo, dándole unas instrucciones para el juego, una estrategia de juego. No, Él vino fue a mostrarnos cómo se hace para que nosotros lo hagamos exactamente igual que Él. Entonces, para mí Jesucristo es el propósito. Hay que ser como Jesucristo. ¿Qué significa para ti la Eucaristía? Uy, la Eucaristía. Esa es una pregunta bien complicada. Bueno, mira. Voy a tratar de decirlo de manera que no suene, que no vaya a sonar a herejía, ¿cierto? Porque dependiendo de la forma como se diga, algunos oídos pueden escucharlo como herético. Mira, alguien dijo alguna vez que somos lo que comemos, ¿cierto? Lo decía más en el sentido médico, en la razón médica de esa expresión, y tenía toda la razón, pero yo diría que no tanto es que somos lo que comemos, sino que hacemos lo que comemos. Por ejemplo, si comes demasiados alimentos como la zanahoria, vas a mejorar tu vista, porque tiene la zanahoria y muchos otros alimentos de la misma familia, tienen sustancias y vitaminas que mejoran la agudeza visual. Si comemos limón, naranja, guayaba, muchas frutas de estas que están llenas de vitamina C, mejora nuestra respuesta inmune. Sí. O sea, nos llenamos de defensas, nos enfermamos menos. Si comemos harinas, azúcares, si nos damos gusto con el placer de comer, vamos a engordar y vamos a tener triglicéridos y colesterol y presión alta y todo lo demás. Entonces, mira, tal y como yo lo veo, una de las enseñanzas que quiso dejar Jesús en el momento de la última cena, que fue cuando Él instituyó la Eucaristía en medio de sus discípulos, con una audiencia muy selecta en ese momento, una de las cosas que Él quiso enseñar, estoy casi seguro, fue cuando Él quiso que comiéramos su cuerpo, lo que Él quiso hacer fue lo que te respondí en la pregunta anterior: conviértanse en otro yo. Si ustedes cuando comen limón se les mejoran las defensas, si cuando comen zanahoria se les mejora la agudeza visual, cómanme a mí para que ustedes hagan lo mismo que hago yo, para que sean como yo. Y con el vino transubstanciado en sangre, es muy bonito también porque la sangre tenía un significado especial para el pueblo hebreo, sí, puesto que la vida, según el Antiguo Testamento, está en la sangre. Entonces, asuman mi cuerpo y vivan mi vida, aunque la tengan que perder también, aunque les cueste perderla. Sí. Entonces, para mí la Eucaristía, más allá de todos los conceptos teológicamente elaborados que la Iglesia nos enseña y que son correctos, claro que sí, pero más allá de esos conceptos teológicos, para mí la Eucaristía es una invitación a eso. Si yo cuando comulgo no estoy convencido de que me tengo que convertir en ese que hace tanto tiempo dijo, tomen esto, que este es mi cuerpo, entonces no estoy comulgando correctamente, claro. No estoy entendiendo bien el mensaje. Sí. Por el contrario, si yo sé que después de comulgar mi compromiso
mi compromiso es convertirme en Él, entonces ahí sí estoy entendiendo perfectamente lo que es la comunión, lo que es la Eucaristía. Exacto. Carlos, quiero que nos cuentes brevemente, vamos a reflexionar un poquito sobre la imagen del buen pastor. El buen pastor. ¿Cómo te inspira? Porque eres para mí, trabajas en ello, trabajas para el reino de Dios, en tu servicio con la comunidad. Quiero que nos describas las alegrías y los desafíos que has encontrado al guiar y apoyar a otros en su fe, porque sabemos que te vinculas fuertemente con el servicio pastoral. Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia de compartir con otros tu fe, tu proceso y bueno, tu acompañamiento? Pues mira, los desafíos son muchos, las alegrías no tantas, porque la orientación que le doy a mi labor dentro del proceso evangelizador no es de mucho aplauso, ¿cierto? No es de muchos seguidores, pero los desafíos sí son muy grandes. Lo primordial, hay un pasaje bíblico que para mí ha marcado mucho este proceso evangelizador, y es Lucas 4:18, que también lo hace referencia a un pasaje del Antiguo Testamento, del profeta Isaías, si mal no estoy, en el capítulo 61:1, tal vez, me perdonan si me equivoco con la cita, pero el que narra Lucas es aquel momento en el que Jesús llega a la sinagoga de Nazaret, le pasan el libro del profeta Isaías y lee este pasaje, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha enviado a traer la buena noticia a los pobres, a liberar a los cautivos, a dar la vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Es un pasaje muy conocido. Ese es ¿cómo se llama? El proyecto de Jesús. Ahí lo está expresando. De hecho, él devuelve el rollo y va y se sienta, y la única homilía, esa fue una homilía bien corta, sí. Lo único que dijo fue: esto que acaban de escuchar se está haciendo ahora realidad en este momento. Me llama mucho la atención aquello de dar la vista a los ciegos, porque obviamente no hablaba de invidentes. ¿Qué sentido tendría la visita de Jesús, de Dios, hacerse presente aquí en medio de nosotros, para venir a devolverle la vista a los invidentes? No tendría ningún sentido real. Primero que todo, porque el número de invidentes en el mundo pues es un número grande, pero no son la mayoría, ¿cierto? Los invidentes son minoría. Está hablando de otras cegueras. Entonces, en este punto del pastor, del que trata de orientar o del que trata de guiar a un rebaño, que por supuesto eso sería muy presumido pensarlo para mí, pero por lo menos en las pequeñas circunstancias que puedo participar, es eso, tratar de darle la vista a los ciegos, de buscar la manera de que veamos, de que logremos ver un poco más allá de lo que nos han permitido ver, de que nos demos nosotros mismos el privilegio de ver que las cosas no están bien, que lo que está sucediendo no corresponde al reino de Dios, y que es necesario ver hacia el reino de Dios. Feliz de compartir, Carlos, contigo, y que lo quieras compartir con nosotros, porque eso busca peregrinos de Cristo, eso busca, sobre todo esta sesión Hermanos en Cristo, busca rebeldes como tú, como te defines, como bien tú mismo lo dijiste, que bueno, hayan pasado esos momentos o que pasen esos momentos de transición, de búsqueda de la verdad, y que bueno, Dios tiene, como te lo decía ahorita atrás de cámara, tiene su momento y su hora para todos, para encontrarle, para abrazarle, para abrigarle. Y tiene un plan. Y no se le vuela nadie de ese plan. No, ya lo que él... Sí. Carlos, ¿qué siente usted al contemplar la imagen de la Santísima Virgen?
de la Santísima Virgen. Pues mira que soy bien cercano a la imagen femenina porque toda esta historia de conversión, todo este proceso de conversión tuvo como protagonista central a mi madre, y la Virgen María es madre, ¿cierto? Entonces, ¿qué siento frente a la Virgen? Dos cosas, principalmente, y más allá de amor maternal y de cariño y de todo eso, siento admiración y envidia. Admiración no solo por la audacia de decir sí, siendo una peladita, porque es que la Virgen María tendría 13 o 14 años, sí, a lo sumo, en el momento de la concepción. De manera que la audacia de dar ese sí contundente y decidido, eso para mí es tremendamente admirable. Y no solamente de haberlo dado ahí, en ese momento, porque al fin y al cabo, pues el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías. Entonces, dentro de todas las niñas de la sociedad hebrea, existía como esa expectativa, iré a ser yo la mamá del Mesías, y en fin, entonces siempre existía eso. Pero lo que más admiro y envidio en la Virgen es mantener ese sí cuando las cosas empezaron a poner feas. O sea, cuando la adversidad empezó a llegar, cuando el rechazo empezó a llegar, y sobre todo en aquel momento culminante de la cruz, cuando todos lo abandonaron, ella estuvo ahí, ella nunca cambió de opinión, ella mantuvo el sí. De manera que yo creo que la respuesta más acertada o con la que más me identifico es con admiración y envidia. Carlos, ¿qué nos dejarías o qué nos quieres dejar hoy con tu testimonio? Dudas. Ay, dudas. Dios mío. Quiero desacomodarlos. Oh, por Dios. Bueno. O sea, lo más importante, llénense de dudas. Es que el que duda está pensando. El que duda está pensando. Y hace poco hablábamos en otro espacio de tu iniciativa evangelizadora, hablábamos de que la imagen y semejanza de Dios, una de las características que nos transmitió Dios y que nos convierte en su imagen y semejanza es esa, ser pensantes. Entonces dudar ya es una muestra fehaciente de que estamos pensando. De manera que si los dejo llenos de dudas, me voy satisfecho. Si los desacomodo, me siento satisfecho. Hacerlos dudar de las cómodas seguridades y desacomodarnos de ellas. Eso sería maravilloso. Sentiría que triunfé, que fue un éxito O sea, nos invitas a buscar, a escudriñar. Claro, exacto. Claro. Bien, qué bonito. ¿Recuerdas aquel texto que me gusta tanto y por eso lo repito con frecuencia? El texto del libro de Proverbios, que dice: es gloria de Dios ocultar una cosa, pero es gloria de los reyes escudriñarla. Dios quiere que lo descubramos, aunque nos llenemos de dudas en el camino. Pero Él quiere que lo descubramos, que lo encontremos. Eso que nos dejas está muy fuerte, porque cuando uno lo sacan de esa zona de confort es tremendo. Claro. Entonces hay que salir de esa zona de confort. Mientras continuemos ahí en ese mueble, en estos muebles cómodos de la vida, con nuestros conceptos muy claros, muy definidos y con todo como muy bien planeado, no vamos a avanzar. Ahí vamos a estar estancados. Dios es dinámica, Dios no es estancamiento. Dios es movimiento. Entonces, movámonos de esa zona de confort, avancemos hacia la búsqueda, desacomodémonos y avancemos en la búsqueda de Dios. ¿Qué le dirías hoy a alguien que dude de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía? Que lo felicito. Que lo felicito por lo que acabo de decir. Si lo está dudando, es porque está pensando. Entonces, qué maravilla, lo felicito a todo el que dude de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Pero eso sí, a buscarlo. No se quede con la duda, porque nos volvemos unos dudantes pendejos. La gran característica del verdadero dudante es que busca salir de sus dudas, resolver sus dudas.
Entonces, si usted en este momento está dudando de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, lo felicito o la felicito, pero póngase las pilas a buscarlo porque ahí está, ahí está. Entonces, a moverse y a buscarlo. Adelante. Carlos, Sí. muchas gracias, de verdad. Gracias a ti. Perdónenme los peregrinos de Cristo por cansarlos con esta historia tan larga. A mí no me cansaste. Yo sé que ustedes tampoco. Gracias por escucharla. Gracias por escucharla. Y sé que no tengo grandes méritos, pero deseo que junto con todos ustedes podamos avanzar en comunión hacia la construcción del reino. Carlos, yo sí quiero que nos cuentes ese apunte que me contaste ahora, la fecha de antes de cerrar. No, es que sí, definitivamente. Sí quiero que lo compartas porque es bien, no, o sea, es que no hay casualidad. No es una coincidencia, es una diosidencia. Sí. Me dejó impactada ese pequeño extracto que nos estabas contando antes de cerrar. Regálanos esa... Sí, mira, es que Dios tiene grandes detalles. Dios es finísimo con nosotros y tiene unos detalles tan grandes que nos los entrega para que no nos quepa duda de que el detalle era para nosotros, de que el regalo era para nosotros. Es decir, Él le pone una tarjeta con un moño a sus regalos. Y entonces sucedió esto. Hoy no tengo duda de que aquella misa dominical de aquel sábado 4 de agosto de 2012 recibí la gracia de tener un encuentro personal con el Señor. Y aunque casi no logro ordenar en mi cabeza todo aquello, aquel sacerdote rebelde de cabello larguísimo, su homilía subversiva, la impactante solemnidad de la consagración, el ejercicio fraterno igualitario de la comunión y la invitación a un rebelde concierto, y todo eso sumado al hecho de que mi mamá había muerto el 18 de julio, y aunque aquel sábado era el día 17 después de su muerte, la misa celebrada correspondía al domingo, o sea, al día 18 después de su muerte. Y como si eso fuera poco, ese domingo era el domingo 18 del tiempo ordinario en el ciclo B del calendario litúrgico. Y como para acabar de ajustar, mi mamá me dio a luz a mí un día 18 de febrero. Tremendo. Era como si mi mamá me estuviera dando a luz por segunda vez, como si me estuviera permitiendo ver la luz por segunda vez, ese día, en esa Eucaristía. Muy bonito. Todo eso no me dejaba duda de que aquello había sido misteriosa y generosamente dispuesto para mí por el Señor, y que respondía contundente y finamente a mis insolentes y ordinarios reproches. El Señor es finísimo, Dios es un caballero y es tan elegante en sus cosas. Total. Que le puso eso que podría parecer una coincidencia, no lo es, no. Es una diosidencia, es una tarjeta finísima firmada con la firma, con el nombre de Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Amén.